Y en las últimas horas surgió una alerta que debe preocuparnos y ocuparnos en lo posible. La detención de personajes que están aquí a la vuelta de la esquina y que uno a veces no se entera por alertas que tienen que ver con el terrorismo. Sí, sí, usted ya lo sabe seguramente, ¿no? Fue detenido un activista, ¿sí? No solo pro-palestino, eso sería lo de menos, sino que, bueno, que realizó amenazas muy concretas respecto de posibles atentados en un país que ha vivido de estas realidades. Mire, vamos a hablar con alguien que es un experto en el tema de, mire, pandillas, crimen organizado, terrorismo. Yo cuando ayer veía su currículum, le debo decir, he quedado absolutamente impresionado. Hay gente muy formada en la Argentina. Claro, y uno se pregunta como contrapartida, si hay gente tan formada, ¿por qué para detener, por ejemplo, a estos dos personajes fue la alerta de servicios extranjeros? Por un lado la Embajada de Israel y por el otro lado el FBI. ¿Dónde están nuestros servicios de inteligencia? Alejandro Casaglia, buen día. Miguel Steuermann te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por estar con nosotros. A ver, hice una introducción porque claro, ¿no? En una Argentina como la que vivimos aparecen estas alertas y uno dice, opa, ¿y dónde estuvimos mirando que no nos enteramos hasta que alguien nos tuvo que enterar? Parecería que es así. Sí, lamentablemente es así. Los que trabajamos estos temas, lamentablemente muchas veces no somos escuchados. Yo a veces digo que con algunos colegas más, que somos poquitos, y que ayer cuando conversábamos con vos a muchos los mencionábamos, somos como los Quijotes contra los molinos de viento, ¿no? Que lamentablemente no se nos escucha. Y muchas veces, como dice el dicho, no hay profeta en su tierra, somos más consultados por fuentes extranjeras, por otros países, eh, que por nuestros mismos funcionarios de nuestros países, ¿no? Yo el otro día, con el ataque que hubo en Francia, con los apuñalamientos que hizo este tipo a estos cuatro chiquitos y dos adultos, me preguntaban desde España y desde Francia qué opinaba yo, y resulta que acá, salvo los medios, como en el caso de ustedes, o algunos medios periodísticos más que se ocupan de las noticias, acá nadie te consulta. Ahora Alejandro, es increíble esto que estás diciendo en un país que además ha vivido del dolor de dos atentados terroristas muy graves y otros cuantos que hemos vivido en la historia argentina. Y la pregunta es, ¿esto es una decisión política? Porque digo, a ver, no hay que ser un experto. Hace un ratito hablábamos sobre estos libaneses que después de 29 años, como si fuera una gran novedad, nos enteramos de que podrían ser parte de lo que se denominaría la conexión local que ayudó a la concreción del atentado a la AMIA y que ahora aparecen con una alerta roja después de 6 meses. Todo hecho al estilo que ya hemos visto tantas veces. Digo, es una decisión política que no tengamos servicios de inteligencia trabajando en lo que es su función específica, en este caso, por ejemplo, para, bueno, poder controlar en lo posible acciones terroristas. Sí, lamentablemente, o sea, hay dos aristas, ¿no? De lo político yo creo que hay dos aristas. Una, lo que tiene que ver con la política exterior argentina, donde lamentablemente, salvo en el 2018, durante el gobierno de Macri, que después de tantos años se pudo señalar a Hezbollah como organización terrorista, mientras que del año 92 y 94 veíamos flamear las banderas de Hezbollah en las calles de Buenos Aires. Yo en ese momento trabajaba en la unidad antiterrorista de la Policía Federal y llamábamos a los fiscales y decíamos, doctor, mire, están flameando las banderas de Hezbollah. Y el fiscal nos decía, pero no podemos hacer nada porque lamentablemente en la situación que estamos, como si estuvieran flameando las banderas de un club de fútbol. Entonces parece que siempre, salvo en el año 2018 que mencionaba, siempre en las últimas décadas, sobre todo con el gobierno actual, eh, lamentablemente siempre nos ponemos del lado equivocado, ¿no? Hemos visto hace poco los bombardeos de la Franja de Gaza,
hacia lugares de civiles en el Estado de Israel, y el gobierno argentino haciendo declaraciones sobre la, la represión, entre comillas, de las fuerzas eh, de defensa israelíes contra objetivos de Hamas y la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza. Entonces es como que siempre nos ponemos del lado equivocado. Después no nos olvidemos que el gobierno kirchnerista siempre ha tenido sus alianzas estratégicas con Venezuela, en su momento con Hugo Chávez, después con este personaje Maduro, y no nos olvidemos que Venezuela es, digamos, la cabeza de playa de Irán, de Hezbollah, de la Guardia Revolucionaria en nuestra región, en nuestro subcontinente. Mm. Entonces, por un lado tenemos el tema político, ¿no? Que hay una decisión de siempre estar del lado equivocado, de apoyando a grupos terroristas o países que financian, que sponsorean el terrorismo, como el caso de Irán. Y por el otro lado también, respecto a los organismos de inteligencia que bien vos mencionabas, han sido sistemáticamente destruidos. De hecho, yo, y esto me hago cargo de lo que digo, no tenemos servicio de inteligencia en la actualidad. No tenemos porque la palabra inteligencia lamentablemente se ha bastardeado y nos hemos ocupado de destruir, no nosotros, sino el gobierno, de destruir la Agencia Federal de Inteligencia en los últimos tiempos. No nos olvidemos que durante la intervención de Cristina Camaño se revelaron algo demencial, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo. Se hicieron públicos los nombres, las identidades de los agentes, sobre todo agentes que teníamos nosotros desplegados en el exterior. Uno de los casos emblemáticos fue el caso del Líbano, donde hubo que evacuarlo de manera urgente a la gente con su familia. O sea, cuestiones demenciales que no deberían tener que ver con la política, porque en los países serios, más allá digamos, del color político o de la ideología política que tengan, tanto la seguridad como el tema de la defensa nacional, como el tema de la inteligencia, no se negocian políticamente. O sea, son decisiones serias, son países serios que adoptan un rumbo en este sentido y hacen las cosas de manera prolija, y no es el caso nuestro, ¿no? Lamentablemente, yo lo hablo con conocimiento de causa porque he trabajado 30 años en la Policía Federal, 9 años trabajé en la Policía de la Ciudad, hice un paso por la Agencia Federal de Inteligencia y lamentablemente estamos desprotegidos. De alguna manera, Alejandro, estás dando respuesta a mi pregunta si es una decisión política, y claro que sí, es una decisión política que nos hace irresponsablemente cómplices del terrorismo, y todo puede pasar. ¿Qué sabemos de este personaje que apareció, este hombre Cristian Adrián Díaz, de 47 años, que fue detenido, como digo, porque, bueno, sí, una información proveniente de la Embajada de Israel, haciendo un seguimiento frente al acto que se hizo de alguna manera conmemoración por la independencia de Israel? Buenos Aires celebra a Israel. Bueno, apareció con algunos posteos y ahí de repente aparece un personaje que no debe ser el único, y por otro lado el FBI también presentó información de otro. Digo, tenemos unos cuantos de estos, Alejandro, que están aquí, son vecinos nuestros y que están pensando cómo, bueno, o llevar a cabo un atentado de mayor o menor importancia, y nosotros miramos para otro lado. Sí, tal cual. O sea, bueno, son dos casos diferentes que si tenemos algún minuto lo podemos desarrollar, Ujú. pero más allá de ponerles nombres a los personajes, porque los nombres son, digamos, insignificantes con lo que tiene que ver con los movimientos. Es decir, nosotros lamentablemente en nuestro país, y mencionando el tema de este pro-palestino o pro-terrorista o grupo terrorista palestino, nosotros en Argentina tenemos dos situaciones con respecto tanto a la Embajada de Israel como a nuestra querida colectividad judía. Por un lado tenemos un grupo de personas que tienen un sentimiento antisemita, desconociendo todo tipo de situación. Israel siempre ha sido un Estado que nos ha ayudado, nos ha apoyado. Para los que les interesa la historia, vayan a los archivos de la guerra de Malvinas,
en el año 82 y verán lo agradecido que tenemos que estar con el Estado de Israel. Pero por otra parte, lo que hay que entender que la colectividad judía son ciudadanos, son hermanos argentinos que profesan una religión, como en el caso mío, profeso el cristianismo protestante, hay otros que profesarán el budismo, o sea, se los toma como si fueran ciudadanos de otro país y ese sentimiento antisemita que solemos tener, no nosotros afortunadamente, ni la gran mayoría de la población, pero es un caldo de cultivo para que tengamos, por un lado, loquitos, como muchos casos, de que manifiestan este odio, este sentimiento antisemita, diciendo, o las famosos grupos neonazis, que sobreabundan en Europa en estos momentos y cada vez están más fuertes, y acá tenemos los imitadores que van y hacen el vandalismo habitual en el cementerio en Ciudadela, haciendo pintadas frente a algunas instituciones, colegios de la colectividad judía. Por un lado tenemos eso. Por el otro lado tenemos estos admiradores de la muerte, estos personajes que se prestan a colaborar con grupos terroristas, como es el caso de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Entonces, tenemos muchos de estos, lamentablemente, que no se monitorean, porque como volviendo al tema anterior, no tenemos ni los medios, ni tenemos al personal preparado como para hacer un monitoreo de esto. Afortunadamente, la Embajada de Israel, yo trabajé en la DUIA 5 años como jefe de operaciones y después fundé el Departamento Antiterrorismo en la ciudad, en la Policía de la Ciudad. Afortunadamente la Embajada de Israel siempre nos colabora con informaciones o haciendo alertas, compartiendo información o a veces despertándonos del letargo de creer que nada nos va a pasar. Así que por un lado, estas situaciones que tenemos, a mí me tocó en el año 2014 visitar el Estado de Israel, quedé maravillado, ayer lo hablamos, y en el mismo tiempo que estábamos nosotros visitando el Santo Sepulcro y algunos otros lugares históricos y emblemáticos del Estado de Israel, de la historia de las tres religiones monoteístas, teníamos grupos de políticos de la cámpora que, que iban a venerar la mucata de Yasir Arafat, como si Yasir Arafat nos representara algo a los argentinos. Aparte estamos hablando de un tipo que murió, un defensor del odio, un defensor de la muerte, y ellos iban a venerar a Yasir Arafat sin tener en cuenta de que estaban venerando a un personaje siniestro que había causado la muerte de muchas personas, que había producido guerra, muerte, destrucción, en lugar de estar como argentinos haciéndonos quedar bien en un país que nos recibe y nos abre las puertas como el Estado de Israel. Eso por un lado. Por el lado del FBI, ahí si querés, es otra cuestión que me gustaría en principio contar con mayor información, pero lo que te puedo referir es lo siguiente. Estados Unidos tiene una figura que es el agente provocador. Nosotros en la Argentina está prohibido eso y en muchos estados, en muchos países está prohibida esa figura. El agente provocador es un tipo que fabrica un perfil falso, un perfil trucho, y se mete en todos estos lugares donde están tipos que adoran al terrorismo y algunos imbéciles, y perdón por el exabrupto, que se meten en estas cuestiones para, digamos, eh, valorar la actividad de estos grupos que ellos consideran que no son terroristas. En ese contexto, el agente provocador lo que hace es provocar, como su nombre lo indica, a las personas para ver si reaccionan. A mí me caben serias dudas con respecto a este tipo, porque primero que el Daesh, acá bautizado por los medios como Estado Islámico, no se maneja de esta manera en lo que tiene que ver el reclutamiento y la radicalización de personas. Porque acá tenemos que tener en cuenta, por un lado, el tipo tiene unos 54, 55 años, por lo general Daesh o el cibercalifato, que todavía está activo, apunta a, a grupos etarios menores, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, que están en la etapa esta de la utopía, del idealismo, donde se identifican, ellos les mandan estos videos con música,
con imágenes, digamos, que tocan lo más, entre comillas, sensible de su corazón, y apuntan a esos grupos. Por otro lado, el tipo no tiene ningún antecedente de haber ni siquiera, digamos, eh, ser un adepto o un simpatizante de lo que es la religión islámica. Con lo cual ellos, que son, digamos, yihadistas o islamistas radicales, apuntan a este tipo de personas. Por el otro lado, una provincia de Santiago del Estero, que si bien tiene una colectividad árabe bastante importante, la mayoría son maronitas, es decir, son cristianos que vienen de la oleada que escapó de los países del Oriente Medio en la época del Imperio Otomano. Con lo cual, si bien no es para no prestarle atención, pero es para analizarlo finamente, veremos cómo evoluciona la causa. Ujú. Por eso digo que son dos casos muy diferentes. En el caso de la información que vino de la Embajada de Israel, creo que el tipo creo que ya tenía antecedentes de haber contactado con grupos pro palestinos, pro Hamas, pro Yihad Sí, sí. Islámica Palestina. Incluso he enviado Y remesas de dinero a familias. exactamente. Exactamente, teniendo en cuenta que tanto Hamas como la Yihad Islámica Palestina, debido al embargo que ha establecido el Estado de Israel, tratan de financiarse como pueden, más allá del apoyo que recibe la Yihad Islámica Palestina, que son sunitas, reciben el apoyo de Irán, que son chiitas, y supuestamente deberían odiarse, pero se ve que el odio hacia el Estado de Israel los une, dejan de lado sus odios ancestrales y van contra el Estado de Israel, ¿no? Alejandro, para sintetizar y lo último, porque seguro vamos a continuar y la preocupación es, son muchos loquitos los que tenemos dando vuelta, dijiste, ¿no? Y uno mira también Europa y otros lugares donde suceden hechos donde lobos solitarios o no tan solitarios cometen atrocidades. Digo, nosotros seguimos confiando, primero la pregunta es si son muchos loquitos y segundo, esto de que Dios es argentino y con eso se resuelve. Sí, las dos cosas son reales, lamentablemente. Tenemos, mirá, yo me acuerdo, para darte un ejemplo, en la época de los ciber, donde todavía no teníamos internet en nuestros hogares, nosotros en la unidad antiterrorista monitoreábamos algunos ciber y habíamos detectado un ciber en la ciudad de Buenos Aires que era administrado por un peruano que vivía en la Argentina, que era un musulmán converso, hasta ahí no hay ningún problema. Pero el tipo administraba un ciber que sabíamos que en determinado ciber se manejaba, digamos, material radicalizante, mensajes sensibles. Y, y precisamente, bueno, fuimos ahí y haciendo algún tipo de operación. Detectamos de que evidentemente el tipo que estaba estudiando, y mirá este detalle, el tipo era peruano, converso, administraba un ciber, estaba estudiando ingeniería nuclear, detalle, y el tipo le detectamos en las máquinas, evidentemente, intercambio de, digamos, de material que utilizan los yihadistas para radicalizar gente. Estamos hablando en la época donde Al Qaeda estaba full, en la época posterior a los atentados en Estados Unidos, donde el mundo estaba en alerta y nosotros acá seguíamos confiando en esa frase que vos mencionaste de que Dios es argentino y nos vive protegiendo. Lo que pasa que también hay que recordar una frase famosa, un personaje famoso que era Tuzán, este ilusionista, que decía, puede fallar. Entonces yo no confiaría tanto en nuestra suerte, porque en algún momento nos va a fallar, nos falló en el 92, 94, que podemos decir, bueno, teníamos falta de experiencia, pero pasaron muchos años y deberíamos tener mucha experiencia, sobre todo colaborando y cooperando, intercambiando información con los países que trabajan muy bien contra el terrorismo, también trabajando con la colectividad musulmana, que ellos son los principales perjudicados en el terrorismo yihadista, y prestar atención a determinados detalles, ¿no? Y también tener en cuenta no solamente los grupos yihadistas, sino también los grupos de ultraderecha, los grupos neonazis, porque este atentado que ha ocurrido en Francia, nosotros desde un primer momento lo analizamos, mientras acá los medios hablaban de un atentado yihadista, nosotros desde el primer momento nos dimos cuenta porque el tipo, un detalle, tenía su reloj en su mano izquierda, su muñeca izquierda. Los yihadistas no usan el reloj en su mano izquierda, lo usan en su mano derecha. También en las primeras imágenes detectamos que tenía un crucifijo, lo cual nunca un yihadista, por más que practique la taquía, que es un, digamos, un principio religioso que ellos lo utilizan
enmascararse con los occidentales, nunca se pondrían un crucifijo. Es decir, tomarían alcohol, frecuentarían prostíbulos, es decir, una serie de cosas, pero no, o sea, en eso hay un límite. O invocar a Jesucristo mientras el tipo apuñalaba a los chiquitos. Entonces, hay que tener en cuenta también este tipo de grupos, porque nosotros tenemos grupos neonazis en Argentina y son tan radicales o tan fanáticos como puede ser un islamista. Entonces, yo creo que a las preocupaciones que tenemos ahora con esto que digo le sumo una preocupación más, pero bueno, hay que prestarle atención a estos temas. Señores, formación, inteligencia, seguimiento y hacer las cosas en serio. Es la única manera que por lo menos aquellos que están buscando imponer el caos, el horror, la muerte, por lo menos tengan a alguien que esté monitoreando y en lo posible controlando para que eso no ocurra. Alejandro Casaglia, gracias y vamos a continuar porque desgraciadamente es un tema que tiene que estar en la agenda y que tenemos los medios y nosotros tenemos desgraciadamente el dolor de la responsabilidad de haber vivido las tragedias, todos los argentinos, pero en particular nosotros como comunidad judía, para tratar de que esto no pase como tantas veces bueno, como algo menor cuando debe ser prioridad absoluta. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo grande. Señores, claro que sí, a estar ocupados, que es lo que deberíamos hacer en nuestra Argentina.